El sol del desierto caía implacable mientras Elizabeth avanzaba a trompicones, con el vestido de novia rasgado y manchado por el polvo del exilio. Desterrada por su propio pueblo por un pecado que no había cometido, se derrumbó en la frontera del territorio apache, lo que según la sabiduría de los colonos era una sentencia de muerte. Pero la muerte no llegó. En su lugar, unas manos gentiles levantaron su cuerpo destrozado y unas voces desconocidas le hablaron con tono compasivo en lugar de juzgarla. El pueblo apache, temido por los colonos como salvajes, vio en ella algo que los suyos no habían visto, un espíritu que se negaba a rendirse a pesar de sus heridas. En su cañón escondido no solo le ofrecieron refugio, sino también un lugar al que pertenecer. ¿Qué pasaría cuando el curandero apache descubriera su secreto más profundo, uno que podría consolidar su lugar entre ellos o obligarla a regresar al despiadado desierto? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. Elizabeth apretó contra su pecho el medallón de plata mientras los abucheos y las acusaciones llenaban el aire a su alrededor. El pequeño colgante ovalado, que contenía la única imagen que le quedaba de su madre, era lo único que le habían permitido conservar. «¡Impura!», gritaban. «¡Rota!». Las palabras le dolían más que las piedras que algunos querían lanzarle. Ayer mismo era Elizabeth Hayward, la prometida de Thomas Willoughby, hijo del fundador del asentamiento. Hoy era una desconocida, condenada, un ejemplo para las jóvenes que pudieran pensar en desviarse del camino de la virtud. Si tan solo supieran la verdad. «Has engañado a mi hijo y has traído la vergüenza a dos buenas familias», proclamó el anciano Willoughby con voz que resonó entre la multitud. «Te presentaste como pura, pero has demostrado ser una impostora». La mirada de Elizabeth permaneció fija en el suelo polvoriento. No había defensa que ellos aceptaran. ¿Cómo podía explicar que, 6 meses antes, al regresar de recoger hierbas, el reverendo Clark la había acorralado en el cobertizo? ¿Cómo le había tapado la boca con una mano mientras con la otra le rasgaba la falda? ¿Cómo después se había enderezado el cuello y le había recordado que nadie creería a una chica cuya madre había muerto en un escándalo y cuyo padre ahogaba su dolor en el whisky? Había guardado el secreto, rezando para que, de alguna manera, el matrimonio cubriera su vergüenza. Pero la noche de bodas lo reveló todo. La ira de Thomas había hecho acudir a toda la casa. Por la mañana se presentó ante el consejo del asentamiento con su nuevo marido, negándose a mirarla, y el reverendo de pie, solemne, entre los ancianos que dictaban sentencia. Como no puede ser una verdadera esposa y ha contraído matrimonio bajo falsos pretextos, esta unión queda disuelta, anunció el anciano Willoughby. Y como su engaño revela un carácter corrupto que puede mancillar nuestra piadosa comunidad, queda desterrada. Su padre, sobrio por una vez, pero derrotado, no había hablado en su defensa. Nadie lo había hecho. Le habían permitido quedarse con el vestido de novia, una última burla y el medallón. Nada más. Ni agua, ni comida, ni siquiera un cuchillo para protegerse. El desierto sería su verdugo, eliminando la mancha de su existencia de su comunidad virtuosa. El primer día, Elizabeth siguió el arroyo, bebiendo cuando tenía sed, alejándose hacia el este, lejos del asentamiento. Al segundo día, el agua se había acabado y el lecho del arroyo estaba seco. El tercer día llegó el delirio, mientras el sol abrasaba su piel clara y le resecaba los labios. Su vestido de novia, antes blanco y lleno de esperanza, se convirtió en un sudario de polvo y sudor. En algún lugar, en medio de la bruma del calor y la sed, se topó con una pluma de águila,
cuya presencia resultaba incongruente en aquel paisaje árido. Elizabeth la guardó en el corpiño junto al medallón, como talismán de esperanza cuando la esperanza parecía una locura. Al cuarto día ya no sabía en qué dirección iba. Las montañas se le nublaban la vista y el suelo del desierto se inclinaba bajo sus pies. Sus pensamientos se dirigieron a su madre, que había muerto al dar a luz a un hijo muerto cuando Elizabeth tenía 12 años. El escándalo había provocado que su padre se sumiera en el alcohol y el abandono, dejando a Elizabeth sola para criarse entre susurros y lástima. «Madre», susurró al cielo implacable, «ya voy hacia ti». Cuando ya no pudo seguir caminando, Elizabeth se derrumbó, y el dobladillo rasgado de su vestido de novia se agitó brevemente con el viento cálido antes de posarse en el polvo. Por encima de ella, unas alas proyectaban una sombra en movimiento. ¿Un águila o un buitre? No sabía distinguirlo. Le parecía apropiado que unas aves rapaces fueran sus últimas compañeras. Cerró los ojos, apretó el medallón de plata entre los dedos y esperó el final. No vio a los cazadores apaches que se acercaban. No oyó sus exclamaciones de sorpresa. No sintió sus manos cautelosas comprobando si estaba viva. Elizabeth Hayward, la novia destrozada, se había rendido a la oscuridad, sin saber que su viaje no estaba terminando, sino transformándose de una forma que nunca hubiera imaginado. El águila volaba en círculos sobre ella, su sombra pasando sobre la forma inmóvil vestida de blanco. 4 cazadores apaches detuvieron su búsqueda para observar el patrón deliberado del pájaro. «Una señal», susurró Oso Blanco, el Sintosinsosin, mayor del grupo de cazadores. «El águila no vuela en círculos sin motivo». Zorro Veloz, el más joven de los 4, con 20 veranos a sus espaldas, siguió la mirada del águila hacia abajo. «Ahí», señaló una forma pálida contra la tierra roja. «Hay algo ahí». Se acercaron con cautela, con las armas preparadas. La frontera entre la tierra de los apaches y el territorio de los colonos no era lugar para descuidos. Cuando descubrieron que se trataba de una mujer blanca que apenas respiraba con un vestido harapiento, los cazadores intercambiaron miradas preocupadas. «Una mujer colona», dijo Lobo Negro con desprecio. «Quizá la hayan dejado aquí como trampa». «No», dijo Zorro Veloz, agachándose junto a ella. «Está sola y moribunda». Le giró suavemente la cara. A pesar de las quemaduras solares y los labios agrietados, sus rasgos eran delicados. «No lleva armas. No es asunto nuestro», advirtió Alce Corredor, el 4º cazador. «Los blancos solo traen problemas. Dejémosla al destino que eligió, su propio pueblo». Zorro Veloz notó que algo sobresalía del corpiño de la mujer. Con cuidado, extrajo una pluma de águila con el mismo patrón de marcas que el ave que seguía volando en círculos sobre ellos. «Mirad», dijo, levantándola. «Lleva consigo la medicina del águila». Oso Blanco tomó la pluma y la examinó, con sus dedos curtidos. «Esto proviene de un espíritu guardián. Es del mismo águila que nos observa ahora». Levantó la vista hacia el gran pájaro. «Esto no es casualidad». Lobo Negro seguía escéptico. «Aún así, ¿qué tiene que ver ella con nosotros? Los blancos no ayudarían a una de nuestras mujeres». «Nosotros no somos hombres blancos», dijo Zorro Veloz con sencillez. «Nuestras costumbres no son las suyas». Los hombres guardaron silencio, agobiados por la decisión que debían tomar. Dejarla allí significaba una muerte segura. Llevársela significaba arriesgarse. «Yo la llevaré», declaró finalmente Zorro Veloz. «Si el Consejo decide que no puede quedarse, la devolveré más allá de nuestras fronteras, pero no la dejaré morir cuando el águila la ha marcado». Oso Blanco asintió lentamente. «Los espíritus la han traído hasta nosotros por una razón. La llevaremos ante Halcón Blanco. Él sabrá lo que dice el águila». La expresión de Lobo Negro
se ensombreció, pero no discutió más. La sabiduría del curandero no debía cuestionarse a la ligera. Zorro Veloz levantó a la mujer, sorprendido por lo poco que pesaba. Su cuerpo ardía en fiebre, pero temblaba. Le devolvió con cuidado la pluma de águila, colocándola junto a lo que parecía un adorno de plata que ella aferraba incluso inconsciente. El viaje de regreso al cañón escondido fue arduo. Viajaron rápidamente, conscientes de que la vida de la mujer dependía de llegar al asentamiento antes del anochecer. El águila siguió su progreso durante un rato antes de desaparecer sobre la cresta que ocultaba la entrada a las tierras apaches. Mientras atravesaban el estrecho paso que conducía a su hogar, la mujer se movió brevemente en los brazos de Swift Fox. Sus ojos, del color del cielo en verano, se abrieron momentáneamente, ensanchándose con miedo antes de que el cansancio se apoderara de ella de nuevo. Algo en esa mirada fugaz conmovió profundamente a Swift Fox. No solo miedo, sino un profundo dolor que parecía demasiado pesado para alguien tan joven. El cañón oculto se abrió ante ellos cuando el sol comenzó a descender, pintando las altas mesetas de oro y carmesí. El asentamiento apache, enclavado contra las protectoras paredes del cañón, cobró vida con los preparativos de la cena. El humo de las hogueras se elevaba en finas columnas. Los niños que jugaban cerca del arroyo vieron a los cazadores que regresaban y corrieron a anunciar su llegada. «Preparaos para Halcón Blanco», ordenó Oso Blanco a un niño. «Traemos a alguien que necesita su sabiduría». Mientras Zorro Veloz llevaba a la mujer inconsciente al asentamiento, con su vestido blanco ahora manchado por el polvo rojo del viaje, sintió las miradas curiosas y preocupadas de su pueblo. No sabía por qué, pero estaba seguro de que el águila los había guiado hasta ella por una razón que los cambiaría a todos. Elizabeth despertó con sensaciones desconocidas, suaves pieles de animales bajo ella en lugar del duro suelo del desierto, el aroma de las hierbas y el humo en lugar del polvo y la desesperación. Le dolía la garganta reseca. Por un momento pensó que había muerto y había llegado a una vida después de la muerte inesperada. Un rostro arrugado apareció sobre ella, con ojos oscuros, enmarcados por una red de arrugas que delataban los años bajo el sol. La anciana apache observó a Elizabeth con una mezcla de curiosidad y preocupación, y le dijo algo en un idioma que Elizabeth no entendía. El miedo se apoderó de su cuerpo debilitado. Estaba entre los apaches, aquellos a los que su asentamiento llamaba salvajes y asesinos. Intentó levantarse, pero no le quedaban fuerzas. La anciana le acercó un cuenco de arcilla lisa a los labios de Elizabeth. El agua fresca tocó su piel agrietada y, a pesar del miedo, la sed pudo más que la precaución. Bebió profundamente, hasta que la mujer le quitó el cuenco y volvió a hablar en tono suave mientras negaba con la cabeza. «Despacio», dijo la mujer, una de las pocas palabras que parecía saber en inglés. «Despacio». Elizabeth asintió débilmente, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. Beber demasiada agua demasiado rápido la enfermaría. La mujer le volvió a ofrecer el cuenco, y esta vez Elizabeth bebió con cuidado, saboreando cada gota. Cuando terminó, la mujer dejó el cuenco de arcilla junto a la estera donde dormía. Su superficie no estaba esmaltada, pero estaba pulida y decorada con sencillos motivos geométricos en rojo y negro. A diferencia de la pesada cerámica del asentamiento, parecía vivo, como si la propia tierra lo hubiera moldeado a voluntad. «Gracias», susurró Elizabeth. La mujer se tocó el pecho. «Cielo matutino», dijo lentamente, y luego señaló a Elizabeth con las cejas levantadas. «Elizabeth», respondió ella, y luego tocó el cuenco. «Cuenco, agua». Cielo matutino asintió, repitió las palabras con cuidado antes de tocar el cuenco de nuevo y decir algo en apache.
un intercambio de idiomas, un pequeño puente construido entre mundos. Durante las horas siguientes, Morning Sky cuidó de Elizabeth, aplicándole un ungüento refrescante en la piel quemada por el sol y ayudándola a comer pequeños bocados de comida desconocida, pero nutritiva. El cuenco de arcilla permaneció cerca y se rellenaba cada vez que se vaciaba. Se convirtió en el ancla de Elizabeth a esta nueva realidad, un signo tangible de una bondad inesperada. Cuando Elizabeth finalmente se sintió con fuerzas para ponerse de pie, Morning Sky la ayudó a vestirse con un sencillo vestido de piel de ciervo para sustituir el vestido de novia estropeado. La anciana apartó con cuidado el medallón de plata y la pluma de águila, como si comprendiera su importancia sin necesidad de explicaciones. «Ven», dijo Morning Sky, señalando la entrada de la vivienda. Elizabeth dio sus primeros pasos en la aldea apache, apoyándose en el brazo de la anciana. La luz del sol reveló una escena completamente diferente a todo lo que había imaginado. El asentamiento se encontraba enclavado en el abrazo protector de las imponentes paredes rojas del cañón. Habitaciones de diversos tamaños se alineaban en armoniosa disposición, algunas construidas con ramas y pieles, otras más permanentes y parcialmente empotradas en la pared del cañón. La gente se movía con determinación. Las mujeres tejían o preparaban la comida. Los hombres fabricaban armas o reparaban herramientas. Los niños corrían con la seriedad propia del juego. Cuando se percataron de la presencia de Elizabeth, las actividades se detuvieron brevemente, no con la hostilidad que ella esperaba, sino con la cautela natural de un pueblo que había aprendido a desconfiar de los forasteros. Un grupo de hombres discutía cerca del centro de la aldea. Entre ellos, Elizabeth reconoció al joven apache que la había llevado. Él se percató de su mirada y asintió ligeramente. Morning Sky la guió hacia ellos. Al acercarse, los hombres se callaron. Uno dio un paso adelante, más viejo que los demás, con el rostro marcado por la experiencia y un porte que inspiraba respeto. «Este es el jefe Tall Pine», explicó Morning Sky en un inglés entrecortado. Elizabeth, recordando los protocolos de los asentamientos con las autoridades, intentó hacer un gesto de respeto con la cabeza. El dolor de cabeza la hizo tambalearse ligeramente. El jefe habló y otro hombre tradujo sus palabras. «Habéis entrado en territorio apache». «¿Por qué?». La franqueza de la pregunta tomó a Elizabeth por sorpresa. Antes de que pudiera formular una respuesta que no pareciera una súplica de piedad, se acercó otra figura, un anciano con una presencia que parecía trascender su forma física. «Ha venido con alas de águila», dijo el recién llegado en un inglés perfecto, «y escucharemos su historia cuando esté lista para contarla». El curandero, que había hablado un inglés perfecto, se presentó como Halcón Blanco. A diferencia de los demás, que miraban a Elizabeth con cautela, sus ojos la reconocían, como si la estuvieran esperando. «El consejo debe decidir qué hacer». «Con usted», declaró el jefe Tall Pine a través del traductor. «Es inusual que una mujer blanca se encuentre en nuestras tierras». «No era mi intención entrar sin permiso», dijo Elizabeth, con la voz aún ronca por los días sin agua. «Yo estaba». Vaciló buscando palabras que no revelaran su vergüenza. «Perdida». Halcón Blanco la estudió el rostro. «El desierto no lleva a la gente a nuestro cañón escondido por casualidad», dijo. «El águila guió a nuestros cazadores hasta ti. Esto tiene un significado». Los miembros del consejo intercambiaron miradas. El joven cazador que la había llevado, Swift Fox, según descubriría más tarde, dio un paso al frente. «Llevaba una pluma de águila», explicó, sacándola de una pequeña bolsa. «El mismo águila que volaba en círculos sobre ella todavía la sigue. La observa desde el borde del cañón incluso ahora».
White Hawk tomó la pluma y la levantó para que le diera la luz. Cerró los ojos momentáneamente y su respiración se hizo más profunda. Cuando los volvió a abrir, miró a Elizabeth con certeza. «Debes venir conmigo», dijo, no al consejo, sino directamente a ella. Morning Sky ayudó a Elizabeth a seguir a White Hawk, que los condujo a una pequeña cueva apartada de las demás viviendas. En el interior colgaban hierbas aromáticas del techo y ardía un pequeño fuego en un hoyo central, llenando el espacio con un humo aromático. «Siéntate», ordenó White Hawk, señalando una estera tejida frente a él, al otro lado del fuego. Mientras Elizabeth se acomodaba, aún débil por la dura experiencia, White Hawk comenzó a revisar varios paquetes y bolsas. Seleccionó varios objetos, pequeños huesos, piedras de colores, la pluma de águila, y los dispuso en un patrón que solo él entendía. «Te he visto en mis sueños», dijo sin preámbulos. «Una mujer pálida envuelta en blanco, caminando entre mundos. Los espíritus llevan muchas lunas hablando de tu llegada». El corazón de Elizabeth se aceleró. «Debe de haber algún error. Yo no soy nadie importante». White Hawk negó con la cabeza. «Los espíritus no se equivocan. Ven lo que nosotros no podemos ver». Espolvoreó algo en el fuego que lo hizo arder brevemente con llamas azul verdosas. «Llevas contigo un gran dolor, pero también una gran fuerza. Ambas cosas son necesarias». Se levantó y se dirigió a la entrada de la cueva, haciéndole señas para que lo siguiera. Afuera señaló un enredado enebro que crecía de forma improbable en la pared del cañón. «¿Ves cómo prospera donde otros perecerían?», dijo. «Sus raíces encuentran alimento en las grietas más pequeñas. Sus ramas se doblan, pero no se rompen con los vientos más fuertes. Este es tu espíritu». White Hawk se acercó al árbol y rompió con cuidado una pequeña rama. La ató con tendones y una sola cuenta de turquesa. «A partir de hoy serás conocida como hija del enebro», proclamó, colocando la rama en sus manos. «Vivirás entre dos mundos, con raíces en ambos». Elizabeth miró la rama de enebro, cuyas agujas verdes eran picantes y vivas contra su palma. «No lo entiendo». «Ya lo entenderás», le aseguró White Hawk. «Por ahora basta con que estés aquí y viva». Regresaron al consejo, donde White Hawk se dirigió a los líderes reunidos en Apache, señalando de vez en cuando a Elizabeth. Ella no entendía sus palabras, pero su efecto era evidente en las expresiones cambiantes de los miembros del consejo: sorpresa, escepticismo y finalmente aceptación a regañadientes. El jefe Tall Pine se acercó a ella cuando White Hawk terminó. «Nuestro curandero dice que los espíritus te han traído hasta nosotros con un propósito», le dijo a través del traductor. «Te ha llamado hija del enebro y dice que debes aprender nuestras costumbres». Black Wolf, uno de los cazadores que la había encontrado, habló con dureza. El traductor dudó antes de transmitir sus palabras. «Algunos piensan que esto no es prudente. Una mujer blanca entre nosotros podría traer problemas de tu pueblo». «Mi pueblo me expulsó», dijo Elizabeth en voz baja, aferrándose a la rama de enebro. «Me dejaron morir». Esta afirmación no necesitaba traducción. El lenguaje universal del abandono era comprendido por todos. «Entonces te quedarás». «Con Morning Sky», decidió el jefe. «Ella te enseñará nuestras costumbres. Cuando la próxima luna esté llena, volveremos a hablar de tu lugar entre nosotros». La morada de Morning Sky se convirtió en el refugio de Elizabeth durante los días siguientes. La anciana demostró ser una maestra paciente, a pesar de la barrera del idioma. Cada mañana comenzaba con tareas sencillas: moler maíz entre piedras, tejer fibras de yuca para hacer objetos útiles, preparar alimentos que Elizabeth nunca había visto en el asentamiento.
Una mañana, Morning Sky le entregó a Elizabeth una aguja de hueso delgada y un trozo de tendón. Le mostró cómo perforar los bordes de 2 piezas de piel de ciervo y luego unirlas con puntadas limpias y apretadas. Cuando los primeros intentos de Elizabeth resultaron torpes, Morning Sky simplemente deshizo el trabajo y le guió las manos de nuevo, sin mostrar frustración alguna. «Buenas manos», asintió la anciana con aprobación cuando Elizabeth finalmente terminó una pequeña bolsa. «Espíritu fuerte». Elizabeth colocó la aguja de hueso y el tendón restante en el cuenco de barro, que se había convertido en su posesión personal. Esas sencillas herramientas representaban algo profundo, el comienzo de la autosuficiencia en este nuevo mundo. Los niños de la tribu se mantuvieron al principio a distancia, observándola con ojos grandes y recelosos. Elizabeth no los culpaba. Imaginaba las historias que les habrían contado sobre los colonos blancos. Una niña pequeña, de unos 5 años, era más valiente que los demás. Se acercó mientras Elizabeth estaba sentada fuera de la vivienda de Morning Sky, clasificando hierbas. «Pelo como el sol», dijo la niña en un inglés entrecortado, señalando los mechones rubios de Elizabeth. Elizabeth sonrió. «¿Quieres tocarlo?». La niña extendió la mano con vacilación y luego se rió al sentir la textura desconocida. Corrió hacia sus amigos y pronto se formó un pequeño círculo de niños curiosos que se turnaban para tocar con cuidado el cabello de Elizabeth o examinar su piel pálida. Al final de la semana, los niños la saludaban cuando la veían. Su aceptación fue más fácil que la de los adultos, que se mantuvieron cautelosos, aunque no hostiles. Swift Fox la visitaba con regularidad y le traía caza fresca o objetos interesantes que pensaba que podrían ayudar a Elizabeth a aprender sus costumbres. A diferencia de muchos otros, se esforzaba por comunicarse, enseñándole palabras y frases en apache mientras mejoraba su limitado inglés. «Mi abuelo comerciaba con los blancos», le explicó durante una visita. «Me enseñó algunas palabras antes de unirse a los antepasados». Elizabeth se sorprendió a sí misma, esperando con ilusión esas visitas. El rostro de Swift Fox, aunque tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla hasta la mandíbula, era atractivo por su franqueza y honestidad. Sus ojos no juzgaban lo que ella había sido antes de llegar al cañón. «¿Por qué te abandonaron?», le preguntó una tarde mientras estaban sentados fuera, contemplando cómo el sol pintaba las paredes del cañón. «Tu gente, Elizabeth». Se tensó. Era la pregunta que temía. «Creían que había hecho algo vergonzoso», respondió con cautela, pero no fue así. No, esa única palabra encerraba todo lo que aún no podía explicar. Swift Fox asintió con la cabeza, aceptando su respuesta sin insistir. Entre los apaches se juzga a una persona por lo que hace, no por lo que dicen los demás. Esa sencilla afirmación hizo que a Elizabeth se le llenaran los ojos de lágrimas. Swift Fox apartó la mirada con educación, respetando su emotividad. Más tarde, esa noche, después de que Swift Fox se hubiera marchado, Elizabeth se sentó con Morning Sky junto al pequeño fuego de su morada. La anciana le estaba enseñando a utilizar la aguja de hueso para crear puntadas más complejas, con fines decorativos. «Swift Fox es un buen hombre», dijo Morning Sky, cuyo inglés mejoraba gracias a sus conversaciones diarias. «Tiene buen corazón». Elizabeth sintió que se le calentaban las mejillas, y no por el fuego. «Ha sido amable conmigo». El rostro curtido de Morning Sky se arrugó en una sonrisa cómplice. «Él ve tu espíritu, no solo tu piel blanca». Hizo una pausa y añadió: «Black Wolf no, ten cuidado». «Black Wolf no me quiere aquí», reconoció Elizabeth, recordando las miradas oscuras del guerrero que se había opuesto a que la trajeran al cañón. «El miedo genera ira», explicó Morning Sky. «Él teme al cambio,
Tú eres el cambio. Mientras Elizabeth practicaba los nuevos puntos, reflexionaba sobre esas palabras. Ella representaba un cambio no solo para los apaches, sino también para sí misma. Con cada nueva habilidad que aprendía, con cada palabra apache que pronunciaba, se alejaba más de la Elizabeth que había sido expulsada con un vestido de novia hecho jirones. La aguja de hueso y el tendón que tenía en las manos eran más que herramientas. Eran los instrumentos de su transformación. 3 semanas después de su llegada, Elizabeth había establecido una rutina. Cada mañana se unía a las mujeres en el arroyo para aprender a lavar la ropa y recoger agua. Por las tardes, Morning Sky le enseñaba habilidades útiles, como cocinar, tejer e identificar plantas medicinales. Las noches solían transcurrir contando historias alrededor de fogatas comunitarias, donde ella se esforzaba por entender el idioma apache, pero disfrutaba de las expresiones animadas y las traducciones ocasionales. Fue durante una de esas noches cuando Black Wolf dejó claro su desprecio. Mientras Elizabeth estaba sentada en silencio junto a Morning Sky, él se acercó y se colocó deliberadamente en su línea de visión. El cuchillo de piedra que llevaba en el cinturón estaba bien visible, con la mano apoyada en el mango, en lo que no podía interpretarse más que como una advertencia. «¿La mujer blanca ya entiende nuestras historias?», preguntó en apache, y Swift Fox tradujo desde cerca. «Quizás se las lleve a su pueblo, junto con el conocimiento de la ubicación de nuestro cañón». Elizabeth sintió el peso de las miradas sobre ella. «No le he contado a nadie vuestra bondad», respondió a través de Swift Fox. «No tengo ningún otro lugar a donde ir». Black Wolf desenvainó el cuchillo de piedra, una hoja de obsidiana bellamente tallada y unida a un mango de madera con tendones y resina. Lo equilibró en la palma de la mano, y la luz del fuego bailaba a lo largo de su filo mortal. «Mi abuelo hizo este cuchillo», dijo, «el día antes de que los soldados blancos lo mataran». Sonreían mientras se acercaban a su campamento, hablando de paz. Al caer la noche, su sangre empapaba el suelo. Sus ojos se clavaron en los de Elizabeth. Las lenguas blancas hablan con dulzura mientras los corazones blancos planean la muerte. Varios miembros del consejo se movieron incómodos. El jefe Tall Pine levantó una mano. «Basta, Black Wolf. Ella está aquí por la visión del curandero». «Las visiones no siempre son claras», respondió Black Wolf, enfundando el cuchillo pero manteniendo la mano sobre él. «A veces, lo que parece una bendición es una maldición disfrazada». Se alejó, pero sus palabras permanecieron en el aire como el humo. La reunión se disolvió poco después y el ambiente distendido se rompió. A la mañana siguiente, Elizabeth fue sola a buscar agua, ya que se sabía bien el camino. Mientras llenaba su cuenco de barro en el arroyo, una sombra se cernió sobre ella. El lobo negro estaba cerca, con su cuchillo de piedra fuera de la funda y sostenido con indiferencia en la mano. «No deberías andar sola», dijo en un inglés entrecortado. «Es peligroso». Elizabeth se enderezó, luchando contra el impulso de dar un paso atrás. «El arroyo está dentro del cañón. ¿Qué peligro hay?» «Algunos peligros vienen de dentro». Utilizó el cuchillo para tallar una astilla de un trozo de madera que llevaba consigo, y el filo de la hoja reflejó la luz del sol. «El zorro veloz está cegado por tu piel pálida y tu cabello rubio. Otros no son tan tontos». «No quiero hacer daño a nadie», dijo Elizabeth con firmeza, a pesar de que su corazón latía con fuerza. La risa del lobo negro no tenía nada de humor. «Lo que tú dices y lo que traes pueden ser cosas diferentes». Apuntó con el cuchillo hacia la entrada del cañón. «Ya se ven más hombres blancos cerca de nuestros terrenos de caza. Soldados. Me pregunto si te están buscando». A Elizabeth se le heló la sangre. «Nadie me buscaría. Me expulsaron». «Eso dices tú», dijo Black Wolf acercándose. «Te vigilaré, mujer blanca».
Un movimiento en falso, una señal de que traes peligro a mi pueblo. Dejó la amenaza en el aire y el cuchillo de piedra completó su significado. La voz de Swift Fox rompió la tensión. El consejo te busca, Black Wolf. Elizabeth no. Lo había oído acercarse. La expresión de Black Wolf se ensombreció, pero asintió secamente y se marchó, enfundando el cuchillo con deliberada lentitud. ¿Te ha amenazado?, preguntó Swift Fox cuando se quedaron solos. «Teme que haga daño a los apaches», respondió Elizabeth, tratando de mantener la voz firme. «Quizá tenga razón en preocuparse. Mi presencia aquí es antinatural». Swift Fox negó con la cabeza. «Black Wolf arrastra viejas heridas. Su padre y su abuelo murieron a manos de los blancos. Pero todos respetan la visión de White Hawk. Ni siquiera Black Wolf se atrevería a desafiarla abiertamente». Elizabeth reunió todo su valor. «Mencionó que había soldados cerca de vuestros terrenos de caza. ¿Es cierto?» Una sombra cruzó el rostro de Swift Fox. «Sí, hay más hombres blancos moviéndose por los valles. Nos mantenemos ocultos, pero...» titubeó. «Algunos temen que tu desaparición los haya traído aquí. Si están buscando, no es a mí», dijo Elizabeth con certeza. «Nadie gastaría recursos en encontrar a una mujer deshonrada». Swift Fox la miró fijamente. «Algún día me contarás toda la verdad sobre por qué tu pueblo te abandonó». «Algún día», asintió ella, sabiendo que ese momento fortalecería o destruiría la frágil confianza entre ellos. Antes del amanecer de un día, Morning Sky despertó a Elizabeth con un suave toque. «Ven», susurró. «Es un día especial». Salieron del pueblo dormido. Morning Sky llevaba un pequeño bulto envuelto en piel de conejo. Siguieron un estrecho sendero que se adentraba en el cañón, más allá de donde Elizabeth se había aventurado antes. El camino ascendía sin cesar, lo que exigía pisar con cuidado en la oscuridad previa al amanecer. «¿A dónde vamos?», preguntó Elizabeth, sin aliento por la subida. «A un lugar sagrado», respondió Morning Sky, «el lugar de las mujeres». Después de casi una hora de subida, llegaron a una pequeña meseta. El cielo oriental había comenzado a clarear, recortando las siluetas de las montañas lejanas. Morning Sky condujo a Elizabeth hasta lo que parecía una grieta en la pared del acantilado. Deslizándose de lado por la estrecha abertura, entraron en una gruta escondida. Elizabeth se quedó sin aliento. Una piscina cristalina ocupaba la mayor parte de la cueva y su superficie humeaba ligeramente en el aire fresco de la mañana. Las paredes brillaban con depósitos minerales y una pequeña abertura en el techo permitía que un rayo de luz matutina penetrara en la oscuridad. «Aguas curativas», explicó Morning Sky, desenvolviendo su paquete para revelar una colección de plantas secas, raíces y flores, un manojo de hierbas sagradas. «Para las mujeres, para el dolor aquí», se tocó el corazón, y aquí se tocó el abdomen. Elizabeth lo entendió. Era un lugar para la curación de las mujeres, tanto física como espiritual. «Quítate la ropa», le indicó Morning Sky. «Entra lentamente en el agua». Aunque al principio se sintió cohibida, Elizabeth obedeció. La cueva parecía separada del mundo cotidiano, un lugar donde las reglas normales no se aplicaban. Al sumergirse en el agua mineral caliente, una profunda sensación de relajación se extendió por todo su cuerpo. Morning Sky se arrodilló junto al borde de la piscina, aplastó las hierbas entre las palmas de las manos y las esparció sobre la superficie del agua. El aire se llenó de aromas terrosos y dulces. Comenzó a cantar en voz baja una melodía antigua que parecía tan antigua como las propias montañas. «Cierra los ojos», le dijo a Elizabeth. «Deja que el agua se lleve el dolor». Elizabeth cerró los ojos y se abandonó al calor y a la suave cadencia de la canción de Morning Sky. Algo cambió en su interior, como si se rompiera un dique.
Las lágrimas brotaron de repente, imparables. Todo el dolor, la vergüenza y el miedo que había reprimido desde su destierro se derramaron en sollozos desgarradores. Morning Sky no hizo ningún gesto para calmarla. En cambio, siguió cantando y añadiendo hierbas al agua de vez en cuando. La cueva acogió los llantos de Elizabeth, absorbiéndolos en su antigua piedra. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Elizabeth se sintió vacía, pero de alguna manera más ligera. Morning Sky la ayudó a salir de la piscina y la envolvió en una suave tela de piel de ciervo. «Ahora habla», dijo la anciana sentándose a su lado. «Cuéntale al agua tu historia. Yo escucharé, pero las palabras no son para mí. Las palabras son para sanar». En aquel espacio sagrado, Elizabeth se encontró contándolo todo. La agresión del reverendo Clark, su sufrimiento silencioso, la desastrosa noche de bodas, la humillación pública, el fracaso de su padre al no defenderla. Las palabras brotaron, como las lágrimas ante ellas, imparables y purificadoras. Morning Sky escuchó sin interrumpir. Cuando Elizabeth finalmente se calló, la anciana le tomó las manos. «Los hombres pueden romper el cuerpo», dijo con gravedad. «Pero el espíritu», dijo tocando el pecho de Elizabeth, «el espíritu es fuerte como el enebro. Se dobla, pero no se rompe». Cogió el manojo de hierbas, seleccionó varias flores, secas, y las colocó en la palma de Elizabeth. «Medicina para el dolor de las mujeres, para la luna, para el parto, para el corazón. Aprende a usarla». La luz de la mañana se había intensificado, iluminando el estanque con un resplandor dorado. Morning Sky señaló hacia ella. «El agua ahora conoce tu verdad. El agua nunca olvida. Cuando vuelva el dolor, recuerda que el agua guarda la historia». Mientras se preparaban para marcharse, Elizabeth sintió algo que no había experimentado desde antes de su terrible experiencia, una sensación de posibilidad. La vergüenza seguía ahí, pero su poder había disminuido, lavada por las lágrimas y la verdad en este santuario escondido. Esa noche, Elizabeth soñó que nadaba en la piscina sagrada, sumergiéndose profundamente en sus aguas. En el sueño, no emergió como ella misma, sino como una mujer con rasgos tanto blancos como apaches, moviéndose con confianza entre dos mundos. Cuando despertó, las hierbas sagradas que Morning Sky le había dado seguían apretadas en su mano, y su fragancia le recordaba las aguas curativas y las palabras pronunciadas allí. White Hawk notó el cambio en ella cuando le llevó agua fresca al día siguiente. «Has visitado la piscina de las mujeres», observó. «Las aguas han comenzado su trabajo». Elizabeth asintió con la cabeza, tocando la pequeña bolsa que llevaba en la cintura, donde ahora guardaba las hierbas sagradas. «Morning Sky me ha mostrado una gran bondad». «No es bondad», la corrigió White Hawk. «Es reconocimiento. Ella ve en ti lo que las aguas revelaron, el espíritu de una curandera». A medida que se acercaba la luna llena, el lugar de Elizabeth en la comunidad apache fue cambiando gradualmente. Las mujeres comenzaron a incluirla en sus actividades diarias sin que Morning Sky se lo pidiera. Aprendió a moler vainas de mezquite para hacer harina, a preparar frutos de nopal sin pincharse con las diminutas espinas y a reconocer docenas de plantas útiles en el variado terreno del cañón. Una tarde, mientras recogía arcilla de un yacimiento especial cerca del arroyo, Elizabeth notó que algo sobresalía de la orilla, un fragmento de cerámica diferente a los objetos apaches actuales. Extrajo con cuidado el fragmento de cerámica pintada y le quitó la tierra húmeda. Su superficie tenía intrincados diseños geométricos en rojo, negro y blanco descoloridos. «¿Qué has encontrado?», preguntó Swift Fox, acercándose con un conejo recién cazado colgado del hombro. Elizabeth le mostró el fragmento de cerámica. «Es diferente al trabajo de tu pueblo». Swift Fox la examinó con interés.
Es muy antigua. Pertenece a los antiguos que vivían en estos cañones, antes que los apaches. ¿Había otras personas viviendo aquí antes que vosotros?, preguntó Elizabeth, sorprendida. Swift Fox asintió. Los antiguos construyeron viviendas en lo alto de los acantilados. Desaparecieron hace mucho tiempo, pero sus espíritus permanecen. White Hawk sabrá más. Más tarde, ella llevó el fragmento al curandero. White Hawk lo sostuvo entre sus manos curtidas, girándolo para que captara la luz. Los que vivieron antes, confirmó, entendían el lenguaje de la lluvia y el maíz. Sus manos creaban belleza incluso en las cosas útiles. Trazó los patrones con un dedo. Este diseño habla del agua y la vida, cosas preciosas en las tierras desérticas. ¿Por qué se marcharon?, preguntó Elizabeth. Las viejas historias dicen que hubo una gran sequía. Otros dicen que los enemigos los expulsaron hacia el norte. Quizás ambas cosas. White Hawk le devolvió el fragmento. Guárdalo. Te recordará que todos los pueblos se enfrentan a dificultades. Todos deben adaptarse o perecer. Elizabeth colocó el antiguo fragmento en su creciente colección de tesoros. El cuenco de arcilla, la rama de enebro, la aguja de hueso, y ahora este vínculo con aquellos que habían buscado la supervivencia en estos mismos cañones generaciones atrás. Al día siguiente, Swift Fox se ofreció a enseñarle a montar a caballo. Los caballos apaches, más pequeños y resistentes que los animales de tiro del asentamiento, se movían con una agilidad extraordinaria. «Sujeta la crin aquí», le indicó Swift Fox, ayudando a Elizabeth a montar en una yegua dócil. «Tus piernas le dicen qué hacer más que tus manos». Los primeros intentos de Elizabeth fueron torpes, pero al final del día ya había dominado lo básico. La sensación de moverse al unísono con el caballo la llenó de una alegría inesperada. A lomos del caballo, el cañón reveló nuevas perspectivas, senderos ocultos, prados apartados, antiguos pictogramas en lo alto de paredes inaccesibles. La noche trajo otro hito. Cuando la comunidad se reunió para contar historias, se hizo un hueco para Elizabeth dentro del círculo de mujeres, en lugar de en la periferia. Morning Sky asintió con aprobación ante este sutil pero significativo cambio de estatus. Las historias de esa noche hablaban de las travesuras del coyote y la sabiduría del águila. Aunque Elizabeth todavía tenía dificultades con el idioma, se dio cuenta de que entendía más, captando el significado aunque no todas las palabras. Cuando las risas se extendieron entre los asistentes ante las desventuras del coyote, ella también se rió, sin sentirse ya separada por la incomprensión. Después de las historias, un anciano comenzó a cantar y pronto se le unieron otros. La melodía subía y bajaba como los vientos del cañón. Sin que nadie se lo pidiera, Morning Sky se inclinó para traducir. «La canción del pueblo», susurró. «Trata de cómo los apaches llegaron a estas tierras hace mucho tiempo, siguiendo visiones de montañas que tocaban el cielo». Mientras las voces se mezclaban en una armonía ancestral, Elizabeth sintió una profunda conexión con este lugar y con estas personas que la habían rescatado de una muerte segura. El fragmento de cerámica pintada que llevaba en la bolsa parecía latir con significado, un recordatorio de que la supervivencia a menudo significaba dejar atrás una vida para comenzar otra. Más tarde, mientras se preparaba para dormir en la vivienda de Morning Sky, Elizabeth se dio cuenta de que la anciana la observaba con ojos pensativos. «Mañana te unirás al círculo de tejido de las mujeres», anunció Morning Sky. «Te han pedido que vayas». La invitación representaba una aceptación que iba más allá de la mera tolerancia. «Es un honor», respondió Elizabeth, comprendiendo el significado. Morning Sky asintió, satisfecha. «Aprendes rápido. Tienes buenas manos y buena mente». Hizo una pausa y añadió con su característica franqueza. «Swift Fox ahora te mira con ojos de hombre, no solo con ojos amables».
Elizabeth sintió que se le enrojecían las mejillas, pero no negó la observación. Su propia conciencia del joven cazador había crecido más allá de la gratitud, convirtiéndose en algo más complicado y tierno. La luna estará llena dentro de 3 días, le recordó Morning Sky. El consejo hablará de tu lugar aquí. Sus ojos, aún agudos a pesar de los años, sostuvieron la mirada de Elizabeth. Tu corazón debe estar seguro de lo que quiere. El día antes de la luna llena, Swift Fox apareció en la morada de Morning Sky poco después del amanecer. Hoy te enseñaré los senderos de caza, le dijo a Elizabeth, con su habitual actitud segura teñida de un nerviosismo poco habitual. Morning Sky le lanzó una mirada cómplice a Elizabeth, pero se limitó a asentir con la cabeza. «Aprende bien», dijo. «El conocimiento del cazador es el conocimiento de la vida». Partieron a caballo, subiendo por senderos serpenteantes que conducían a la alta meseta sobre el cañón. Elizabeth se sentía cómoda a caballo. Su cuerpo había encontrado el equilibrio natural con los movimientos del animal. La yegua que montaba parecía sentir su mayor confianza y respondía con entusiasmo a los sutiles cambios de peso y presión. Cuando llegaron a la meseta, Swift Fox desmontó e hizo un gesto a Elizabeth para que hiciera lo mismo. «Cazar es leer el terreno», explicó, agachándose para examinar las marcas en el suelo polvoriento. «Mira aquí, han pasado ciervos al amanecer, 2 hembras y un macho joven». Elizabeth se arrodilló a su lado y estudió las huellas. Lo que al principio parecían perturbaciones aleatorias en la tierra, se revelaban ahora como huellas distintivas, cada una de las cuales contaba una historia sobre el tamaño, la dirección y el propósito del animal. «¿Cómo sabes que era al amanecer?», preguntó ella. Swift Fox señaló los bordes de las huellas. «El viento llena las huellas lentamente. Estas aún están nítidas, pero tienen un pequeño desvío. Son huellas del amanecer, no de la noche». Se levantó y avanzó, enseñándole a reconocer señales sutiles, ramitas rotas, piedras removidas, mechones de pelo enganchados en las ramas. «Debes pensar como un ciervo para encontrar ciervos», le aconsejó. «¿Dónde irías? ¿Tú a buscar agua? ¿Sombra? ¿A buscar plantas tiernas?» Siguieron el rastro durante casi 1,5 kilómetros, avanzando en silencio entre enebros y pinos piñoneros. Swift Fox le tocaba el brazo de vez en cuando para señalarle señales que ella podía haber pasado por alto. Una hoja medio comida, excrementos, un lugar donde los ciervos se habían detenido para escuchar si había peligro. En un pequeño claro se detuvo y metió la mano en la bolsa. «Tengo algo para ti», le dijo, con su habitual seguridad vacilando por un momento. «Es la tradición, cuando un cazador desea mostrar respeto». Sacó de la bolsa una pequeña talla hecha con cuerno de ciervo. Era más o menos del tamaño de la palma de su mano y representaba un águila en vuelo, con las alas extendidas y cada pluma minuciosamente detallada, a pesar de la dureza del material. «Lo hice cuando tenía 15 años», explicó Swift Fox, «después de mi primera caza exitosa. El águila me protegió ese día, igual que uno te protegió a ti en el desierto». Elizabeth aceptó la talla y pasó los dedos por su superficie, pulida. La artesanía era extraordinaria y revelaba tanto talento artístico como una inmensa paciencia. «Es precioso», dijo en voz baja, «pero sin duda es demasiado valioso para regalarlo». Swift Fox negó con la cabeza. Ha esperado a caer en las manos adecuadas. Sus dedos rozaron los de ella mientras sostenía la talla, un contacto breve pero electrizante. «El consejo se reúne mañana. Sea cual sea su decisión sobre tu lugar entre nosotros, quería que tuvieras esto». Elizabeth lo comprendió. Era más que un regalo, era una declaración de intenciones, una forma de mostrar sus sentimientos dentro de los límites de la costumbre apache. «Gracias», dijo mirándolo directamente a los ojos. «Lo atesoraré».
El momento se prolongó entre ellos, lleno de palabras no pronunciadas. Swift Fox extendió lentamente la mano, dándole tiempo para retirarse si lo deseaba, y le tocó la mejilla con dedos suaves. La cicatriz que le recorría el rostro pareció desvanecerse al suavizarse su expresión. «Tu espíritu me llamó desde el primer momento», dijo en voz baja. «No tu piel pálida, ni tu cabello rubio como cree. Black Wolf, tu valentía ante el gran dolor». El corazón de Elizabeth latía con fuerza en su pecho. Una parte de ella quería apartarse, protegerse de más dolor, pero otra parte, cada día más fuerte, la empujaba hacia esa conexión que prometía curación en lugar de daño. Se inclinó ligeramente hacia él, un movimiento pequeño pero inequívoco en su significado. Swift Fox contuvo el aliento y se acercó con una intención clara. «Vaya, esto explica muchas cosas». La voz de Black Wolf cortó el momento como un cuchillo. Estaba de pie al borde del claro, con su cuchillo de piedra bien visible en el cinturón y una expresión fría y despectiva. «El consejo te busca, Swift Fox», dijo. «Quieren saber qué piensas sobre el lugar que ocupa la mujer blanca entre nosotros». Su énfasis convirtió la palabra «piensas» en una acusación. «Veo que ya has decidido lo que piensas». Zorro Veloz se enderezó, apartando la mano de la cara de Elizabeth, pero manteniendo una postura protectora. «Diré la verdad en consejo, como siempre». «¿La verdad?» La risa del lobo negro no tenía nada de humor. ¿Qué verdad puede existir entre los apaches y los blancos? Ella te hechiza con una falsa dulzura mientras su gente se prepara para cazarnos como animales. La reunión del consejo nunca se celebró según lo previsto. Al amanecer del día de luna llena, los exploradores regresaron a la aldea con noticias urgentes. Se había avistado a una partida de asalto de una tribu rival que se acercaba a la entrada oculta del cañón. La aldea estalló en un caos controlado. Los guerreros recogieron armas, mientras que las mujeres reunían a los niños y los suministros esenciales, preparados para retirarse más al interior del cañón si fuera necesario. Elizabeth se encontró ayudando a Morning Sky a asegurar su vivienda, sin saber muy bien cuál era su papel en esta crisis. «Comanches», explicó Morning Sky lacónicamente. «Viejos enemigos. Vienen a por caballos, quizá a capturar prisioneros». El jefe Tall Pine organizó la defensa, colocando a los guerreros estratégicamente a lo largo de la estrecha entrada del cañón. Elizabeth vio entre ellos a Swift Fox, con la cara pintada con rayas rojas y negras, un arco corto y un carcaj de flechas a la espalda. Desde su posición cerca de la vivienda de Morning Sky, Elizabeth observó cómo White Hawk impartía una rápida bendición a los defensores. El ambiente era tenso, pero disciplinado. Estaba claro que no era la primera incursión de este tipo a la que se enfrentaban los apaches. Un joven explorador entró corriendo en la aldea, sin aliento por la urgencia. Habló rápidamente con el jefe, señalando la entrada del cañón. Elizabeth no entendía sus palabras, pero su agitación era evidente. Morning Sky tradujo con gravedad: «Los comanches tienen nuevas armas, las armas de los hombres blancos». Elizabeth se quedó helada. Los rifles de los colonos darían a los asaltantes una ventaja mortal sobre los arcos y las lanzas. Sin pensarlo, corrió hacia el grupo del jefe. «Yo conozco esas armas», dijo. «Puedo ayudar». El jefe la miró con sorpresa, mientras la expresión de Black Wolf se ensombrecía con sospecha. «¿Cómo podrías ayudar?», preguntó el jefe a través de un traductor. «Los rifles deben recargarse después de cada disparo», explicó Elizabeth rápidamente. «Hay un momento de vulnerabilidad, y son menos precisos a caballo que los arcos a corta distancia». White Hawk asintió lentamente. «Dice la verdad. Mi padre me habló de las debilidades de estas armas». El jefe tomó una decisión rápida. «Cuéntanos lo que sabes». Elizabeth describió el proceso de carga,
el alcance efectivo y cómo reconocer cuándo un rifle estaba descargado. Los guerreros apaches escucharon con atención y su escepticismo inicial dio paso a cálculos estratégicos. Swift Fox se acercó a ella cuando el consejo se dispersó. «Tu conocimiento puede salvar vidas hoy», dijo. «Gracias». Antes de que ella pudiera responder, las primeras llamadas de alerta resonaron en el cañón. Los asaltantes habían llegado. Lo que siguió fue un torbellino de tensión y ruido. Los defensores apaches utilizaron los estrechos desfiladeros naturales del cañón para tender una emboscada a los asaltantes, siguiendo el consejo de Elizabeth de atacar durante los momentos de recarga. Ella observaba ansiosa desde una posición protegida en la que Morning Sky había insistido en que permaneciera. A través de los remolinos de polvo y la confusión, Elizabeth vio a Swift Fox enfrentándose a un asaltante a caballo. El guerrero comanche levantó un rifle, pero Swift Fox lo esquivó en el momento crucial y el disparo destrozó la roca en lugar de la carne. Mientras el asaltante luchaba por recargar, Swift Fox soltó una flecha que dio en el blanco. El asaltante comanche cayó, y su rifle cayó inútilmente al suelo, pero un segundo asaltante cargó por detrás, blandiendo un garrote de guerra. Elizabeth gritó una advertencia, pero su voz se perdió en el estruendo de la batalla. El garrote golpeó a Swift Fox en el hombro, haciéndolo caer. El asaltante desmontó y sacó un cuchillo para dar el golpe mortal. Sin pensarlo, Elizabeth agarró un arco caído. Los años de práctica con el arco en el asentamiento, una de las pocas actividades en las que su padre había insistido, guiaron sus manos. La flecha voló certera y alcanzó el brazo del asaltante. No fue un disparo mortal, pero bastó para que gritara de dolor y retrocediera. Swift Fox se recuperó rápidamente y terminó lo que Elizabeth había empezado. Cuando terminó la breve pero feroz batalla, los asaltantes supervivientes huyeron, dejando atrás muertos y heridos. Entre los objetos recuperados de los caídos había una cinta para la cabeza de guerrero, una intrincada pieza de tela tejida y abalorios con una sola pluma de águila. Swift Fox se la llevó a Elizabeth mientras la aldea se reagrupaba. «Esto le pertenecía al que me habría matado», dijo con rostro solemne. «Me has salvado la vida». Elizabeth aceptó la cinta con manos temblorosas. «No podía dejar que te hiciera daño». Swift Fox tenía un profundo corte en la sien que empezaba a hincharse. Sin pensarlo, Elizabeth arrancó un trozo de su falda para vendarle la herida. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que había ojos que los observaban, entre ellos la mirada calculadora de Black Wolf y la observación pensativa de White Hawk. «La mujer blanca lucha por los apaches», murmuró alguien entre la multitud. Las palabras se extendieron, cambiando la percepción incluso de aquellos que habían dudado de ella. El jefe Tall Pine se acercó con expresión grave pero respetuosa. «Tienes ojos de guerrera», dijo simplemente. «Esta noche, cuando se hayan curado las heridas y se haya honrado a los muertos, hablaremos de tu lugar entre nosotros». Tras la incursión, Elizabeth se encontró cuidando a los heridos junto a Morning Sky. Sus conocimientos de medicina de los colonos complementaban las prácticas curativas de los apaches, lo que le valió el respeto a regañadientes incluso de aquellos que antes la habían evitado. Las heridas de Swift Fox no ponían en peligro su vida, pero el golpe en el hombro había sido severo. Mientras Elizabeth le aplicaba una cataplasma de hierbas trituradas en la herida de la sien, él entraba y salía del inconsciente, murmurando, «En apache». «Habla de ti», tradujo Morning Sky, mientras sus manos curtidas preparaban más medicina. «Dice que el águila le trajo una mujer de 2 mundos». Las mejillas de Elizabeth se sonrojaron. Se concentró en limpiar la herida, tratando de ignorar las miradas de los demás miembros de la tribu que pasaban por la cabaña de curación.
Cuando cayó la noche y la mayoría de los heridos descansaban, Elizabeth permaneció al lado de Swift Fox. En la quietud de la oscuridad, con solo una pequeña hoguera como luz, él finalmente abrió los ojos por completo y la reconoció. «Tú disparaste al Comanche», dijo con voz ronca. Elizabeth asintió. «Mi padre insistió en que aprendiera tiro con arco. Fue lo único que me enseñó después de que muriera mi madre». Swift Fox intentó incorporarse, pero se estremeció de dolor. Elizabeth lo recostó suavemente. «Tu secreto», dijo él después de un momento, «el que te llevó a tu pueblo a expulsarte. Ahora lo sé». El corazón de Elizabeth latía con fuerza. El momento había llegado antes de lo que esperaba. Metió la mano en la pequeña bolsa que siempre llevaba consigo y sacó el medallón de plata. Al abrirlo, no solo apareció el retrato de su madre, sino algo escondido detrás, una página arrancada de una Biblia, doblada muchas veces para que cupiera en el pequeño espacio. «Lo guardé cuando me quitaron todo lo demás», explicó desplegando el delicado papel. «Es del libro de Juan, sobre la mujer a la que querían lapidar por adulterio. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Swift Fox parecía confundida. «¿Este papel te reconfortaba?» «Estas palabras», aclaró Elizabeth, «porque sabía que lo que me había pasado no era culpa mía, sino de otro». Respiró hondo. «6 meses antes de mi boda, el líder religioso de nuestra comunidad me atacó. Él tomó lo que no le había sido dado libremente». Swift Fox comprendió. «Te obligó». Elizabeth asintió, sintiendo que la vergüenza que creía haber liberado en la piscina curativa amenazaba con volver. «Cuando mi marido descubrió que no era virgen en nuestra noche de bodas, me deshonraron públicamente. Nadie me creyó cuando intenté nombrar a mi agresor. Dijeron que estaba poniendo excusas por mi propio pecado». La mano de Swift Fox encontró la de ella a la luz del fuego. Entre los apaches, un hombre así se enfrentaría a la justicia. La vergüenza sería suya, no tuya. «Mi padre ni siquiera me defendió», continuó Elizabeth, con las palabras fluyendo ahora que había empezado. «Se quedó allí, en silencio. Me despojaron de todo, mi nombre, mi futuro, mi lugar en el mundo, y me enviaron al desierto a morir». No se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que Swift Fox se acercó para secarle una lágrima de la mejilla, con un gesto infinitamente tierno a pesar de sus callos de guerrero. «El desierto no te llevó», dijo él. «El águila te trajo hasta nosotros». Vaciló y añadió, «hasta mí». Desde la entrada de la cabaña de curación se oyó la voz de Halcón Blanco. «Ahora entiendo completamente la visión». Elizabeth se volvió, sobresaltada. El curandero estaba en la puerta, con expresión solemne pero amable. «¿Lo has oído?», preguntó ella, secándose apresuradamente las lágrimas. «He oído la verdad salida de un corazón fuerte», respondió él. «Un corazón que ha sido puesto a prueba como el oro en el fuego». Entró en la cabaña y se sentó junto a ellos. «Los espíritus no te han traído hasta nosotros por casualidad, hija del enebro. Te han traído porque aquí, entre los apaches, podrás encontrar lo que tu propio pueblo te ha negado, justicia y comprensión». Swift Fox volvió a intentar incorporarse, esta vez con la ayuda de Elizabeth. «Mañana hablaré ante el consejo», declaró. «Pediré que la acepten plenamente entre nosotros, no como una mujer blanca a la que toleramos, sino como una más del pueblo». White Hawk asintió lentamente. «Apoyaré tu petición». Sus ojos se encontraron con los de Elizabeth. «Pero la decisión debe ser suya. Ser parte del pueblo significa abandonar por completo el mundo blanco». Elizabeth bajó la vista hacia la página rasgada de la Biblia que tenía en la mano, su último vínculo con la fe que la había condenado. Luego miró a Swift Fox, cuyos ojos no mostraban juicio alguno, solo aceptación. «Mi antiguo mundo me expulsó», dijo en voz baja. «Quizá me estaba llevando al lugar al que realmente pertenezco».
El consejo tribal se reunió al atardecer del día siguiente. Elizabeth había pasado las horas intermedias ayudando a cuidar a los heridos y preparándose para cualquier juicio que se le impusiera. Morning Sky la había vestido con un vestido especial de piel de ciervo, adornado con sencillos abalorios, cuyo diseño no era exactamente apache, pero tampoco era ropa de colonos, una representación visual de su estatus intermedio. Toda la tribu se reunió en el claro central. En el centro se sentaban los miembros del consejo, el jefe Tall Pine, White Hawk y los guerreros más ancianos y las madres del clan. Elizabeth fue indicada que se sentara frente a ellos, sola pero visible, para todos. El jefe comenzó levantando una vara de madera intrincadamente tallada y decorada con plumas de águila, cuentas de turquesa y símbolos grabados en su superficie. El bastón de la palabra, un objeto sagrado que daba a su portador el derecho de hablar sin interrupción. Nos reunimos para decidir el lugar de la llamada hija del enebro, y anunció el jefe, y sus palabras fueron traducidas para Elizabeth. Llegó a nosotros como una extraña, guiada por el águila. Ahora debemos determinar si permanece como uno de los nuestros o si regresa con los suyos. Pasó el bastón de Mindovistu a hablar a Halcón Blanco, quien habló de su visión y de cómo la presencia de Elizabeth la había cumplido. Los espíritus la han traído hasta nosotros con un propósito, concluyó. Ha comenzado a recorrer el camino que le han marcado, aprendiendo nuestras costumbres con un corazón humilde. El bastón pasó a una madre del clan que había supervisado el trabajo de Elizabeth con las mujeres. Sus manos son hábiles y su mente ágil, testificó la anciana. Respeta nuestras tradiciones y no intenta cambiarlas por las suyas. Morning Sky habló del carácter de Elizabeth, de su voluntad de aprender y adaptarse. Lleva profundas heridas, dijo la anciana, pero no deja que envenenen su espíritu. No todas las voces fueron favorables. Cuando el palo de hablar llegó a Black Wolf, sus palabras fueron duras y llenas de advertencias. Luchó contra los comanches, sí, reconoció. Pero, ¿qué pasará el día que su propio pueblo venga a buscarla? ¿A quién será leal entonces? Los soldados blancos se acercan, cada temporada más, a nuestras tierras. ¿Podemos confiar en que no traicionará a nuestro cañón escondido cuando se enfrente a los de su propia raza? Varios miembros del consejo asintieron ante esta preocupación práctica. Zorro Veloz, con el brazo vendado pero con voz firme, tomó a continuación el palo de la palabra. No hablaré solo como un guerrero que le debe la vida, sino como un hombre que ha mirado en su corazón. Su declaración provocó murmullos entre los asistentes. Su propio pueblo la hirió más profundamente que cualquier flecha enemiga. La expulsaron para que muriera. ¿Por qué iba a ser leal a quienes no le mostraron ninguna? El debate continuó, mientras el bastón de la palabra pasaba de mano en mano. Elizabeth escuchaba, entendiendo ahora la mayoría de las palabras, pero aún dependiendo de traducciones ocasionales. Finalmente, el bastón volvió al jefe Tall Pine, quien se dirigió directamente a ella. Hija del enebro, has escuchado nuestros pensamientos. Ahora queremos escuchar los tuyos. ¿Por qué deberías convertirte en una de los nuestros? Le colocaron el bastón de hablar en las manos. Su peso le pareció significativo, una manifestación física de la importancia del momento. Elizabeth se levantó, siguiendo el protocolo que había observado. Llegué a vosotros destrozada, comenzó, hablando lentamente en su apache cada vez mejor, y pasando al inglés cuando las palabras se volvían demasiado complejas. Podríais haberme dejado morir, como pretendía mi propio pueblo. En cambio, me ofrecisteis curación y me enseñasteis una forma diferente de vivir, con honor y verdad. Tocó el talismán de rama de enebro que llevaba al cuello. En el mundo de los colonos,
Me juzgaron por un momento de violencia que sufrí, no por mi carácter o mi espíritu. Entre ustedes me han juzgado por mis acciones y mi voluntad de aprender. Aquí he encontrado un respeto que nunca había conocido. Miró brevemente a Swift Fox, y conexiones que nunca esperé. Sosteniendo con firmeza el bastón de la palabra, concluyó: no puedo cambiar el color de mi piel ni el lugar donde nací, pero puedo elegir dónde pertenezco. Pido quedarme entre vosotros, seguir aprendiendo vuestras costumbres y contribuir a la tribu que no solo me salvó la vida, sino también el espíritu. Devolvió el bastón de hablar al jefe y volvió a sentarse, con el corazón latiéndole con fuerza. El jefe Tall Pine consultó en voz baja con los demás miembros del consejo. La asamblea esperó en un silencio tenso. Finalmente se puso de pie. La hija del enebro permanecerá entre nosotros, anunció. Pero para convertirse verdaderamente en uno de los nuestros, debe completar la búsqueda de la visión. Solo entonces su lugar será permanente. Un suspiro colectivo recorrió la asamblea. Elizabeth cruzó la mirada con Swift Fox al otro lado del claro, y su alivio era igual al de ella. La búsqueda comenzará mañana al amanecer, continuó el jefe. White Hawk te preparará. Esta noche descansa y reflexiona sobre el camino que tienes por delante, porque una vez que comiences, no habrá vuelta atrás. Al amanecer, Elizabeth se encontraba a la entrada de la vivienda de White Hawk, con el corazón dividido entre la determinación y el temor. El curandero la recibió en el interior, donde ya había varios preparativos: manojos de hierbas, pequeñas piedras talladas, plumas y un pequeño fuego que ardía con madera de olor dulce. La búsqueda de la visión no es algo que se emprenda a la ligera, comenzó White Hawk, indicándole que se sentara frente a él. Es el viaje en el que el alma se encuentra consigo misma, despojada de toda pretensión. Elizabeth asintió con la cabeza, observando cómo sus dedos nudosos clasificaban los objetos con precisión experta. «Irás sola a la montaña sagrada», continuó. «Durante 2 días y 2 noches no comerás ni beberás. La debilidad del cuerpo abre el espíritu a las visiones». «¿Qué debo buscar en esas visiones?», preguntó Elizabeth. Los ojos de White Hawk, aún agudos a pesar de su edad, se fijaron en los de ella. «Tú no encuentras las visiones, ellas te encuentran a ti. Escucha más de lo que hablas. Observa más de lo que te mueves». Comenzó a mezclar hierbas en un pequeño cuenco de piedra. «Esto te ayudará a abrir tu mente a los espíritus». Durante toda la mañana, Halcón Blanco instruyó a Elizabeth en los rituales y protocolos de la búsqueda de la visión. Ella aprendió los cantos sagrados que debía entonar al atardecer y al amanecer, la forma correcta de crear un pequeño círculo de piedras para protegerse y cómo reconocer las señales del mundo natural. «Los animales que se acerquen pueden traer mensajes», le explicó. «La serpiente trae la transformación, el ciervo, la gentileza, el águila, la conexión con el Creador». Al mediodía tuvo lugar una ceremonia de purificación. Elizabeth se sentó en una pequeña cabaña de sudación con Morning Sky y las ancianas, con el cuerpo envuelto en telas ligeras, mientras las piedras calientes creaban vapor que limpiaba tanto el cuerpo como el espíritu. Las mujeres cantaban canciones de fuerza y resistencia que Elizabeth intentaba memorizar, con sus voces mezclándose en una armonía ancestral. Cuando salió, sintiéndose más ligera y de alguna manera más presente en su propia piel, Swift Fox la esperaba cerca. Su brazo herido todavía estaba vendado, pero se mantenía erguido y fuerte. «Me gustaría hablar contigo antes de tu viaje», le pidió formalmente. Caminaron hasta un lugar tranquilo con vistas al arroyo. Durante un momento, ninguno de los dos habló, y el sonido del agua corriendo llenó el silencio. La búsqueda
De la visión me cambió cuando tenía 16 años, dijo finalmente Swift Fox. Fui en busca de la gloria en la batalla. En cambio, se me mostró un camino de sabiduría y protección. Se tocó inconscientemente la cicatriz de la cara. No todas las visiones son agradables, pero todas son ciertas si tenemos el valor de verlas. Elizabeth sintió el peso de lo que le esperaba. ¿Y si fracaso? ¿Y si no tengo ninguna visión? Las visiones siempre llegan, le aseguró él. Pero para reconocerlas hay que tener el corazón abierto. Vaciló y luego le tomó la mano. Cuando regreses, si los espíritus lo permiten, hablaré con el consejo sobre unir nuestros caminos. La implicación era clara. Le estaba proponiendo matrimonio siempre y cuando ella se integrara con éxito en la tribu. El corazón de Elizabeth pareció expandirse en su pecho, y la alegría se mezcló con el miedo a todo lo que aún podía salir mal. «Me encantaría tener esa conversación», respondió en voz baja. Sus dedos se entrelazaron brevemente antes de regresar a la aldea, donde les esperaban los últimos preparativos. Al caer el día, Halcón Blanco le entregó a Elizabeth una pequeña bolsa de piel de ciervo decorada con púas de puercoespín en diseños geométricos. Un cordón de cuero permitía llevarla colgada al cuello. «Tu bolsa de medicinas», le explicó, colocando varios objetos en su interior uno a uno. «Pluma de águila para la visión, piedra del manantial sagrado para la fuerza, bayas de enebro para la protección, tabaco para ofrecer a los espíritus». El último objeto era una pequeña cantidad de polvo rojizo. «Esto es sagrado. Cuando llegue la segunda puesta de sol, mézclalo con agua y bébelo. Te ayudará a que la visión final sea clara». Le ató la bolsa al cuello. «Recuerda exactamente todo lo que veas. No luches contra las visiones, aunque te causen dolor o miedo. La verdad que te muestran es necesaria para tu camino». Cuando el sol comenzó a descender, la tribu se reunió para presenciar la partida de Elizabeth. La habían vestido con un sencillo traje de piel de ante blanco. Le habían atado el pelo con una cuerda de cuero y le habían protegido los pies con mocasines, hechos especialmente por Morning Sky. El jefe, Tall Pine, bendijo su viaje con humo sagrado. Swift Fox permanecía en silencio cerca de ella, sin apartar la mirada de su rostro. Black Wolf observaba con expresión indescifrable, sin mostrar hostilidad, pero tampoco apoyo. White Hawk condujo a Elizabeth hasta el borde del cañón y señaló un pico distintivo en la distancia. «La montaña de las visiones te espera. Regresa cuando salga el tercer sol. Si los espíritus te aceptan, no serás la misma mujer que nos deja ahora». Elizabeth tocó la bolsa de medicina que llevaba en el cuello y sacó valor de su presencia. Al dar los primeros pasos lejos de la aldea, sola por primera vez desde su rescate, el águila que había seguido su viaje apareció sobre ella, dando una vuelta antes de volar hacia la montaña. «El guardián te muestra el camino», observó. «Halcón Blanco, ve ahora y que tu espíritu encuentre su verdadero nombre». El viaje a la montaña sagrada duró casi todo el día. Elizabeth siguió los rastros de los animales a través de bosques de enebros y mesetas rocosas, mientras la cima lejana se hacía cada vez más grande. Al final de la tarde llegó al lugar designado, una plataforma natural de roca que dominaba la inmensidad del desierto, con el cañón Apache apenas visible en la distancia. Siguiendo las instrucciones de Halcón Blanco, reunió piedras para formar un círculo lo suficientemente grande como para sentarse dentro. Dentro de ese límite, permanecería durante 2 días y 2 noches, saliendo solo para satisfacer las necesidades más básicas. Al acercarse la primera puesta de sol, Elizabeth cantó la canción vespertina que le habían enseñado, con una voz que sonaba débil frente a la inmensidad del paisaje. El viento se llevó sus palabras, pero ella continuó fielmente, completando
El ritual antes de sentarse en silencio con las piernas cruzadas. La noche cayó rápidamente en el desierto. Las estrellas aparecieron en cantidades abrumadoras, más de las que Elizabeth había visto nunca desde el asentamiento, con sus luces que las ocultaban. La Vía Láctea se extendía por el cielo como un gran río blanco. A pesar del estómago vacío y del frío creciente, una sensación de paz se apoderó de ella. El sueño llegó en ráfagas intermitentes, puntuadas por momentos de vigilia completa, en los que cada sonido, el canto de un pájaro nocturno, el aullido lejano de un coyote, parecía amplificado y significativo. Al amanecer, la percepción de Elizabeth ya había comenzado a cambiar, y las sensaciones cotidianas adquirían una nueva intensidad. Realizó el ritual matutino mientras el sol se asomaba por el horizonte oriental, con la garganta seca que hacía que su canto sonara áspero pero decidido. El día se extendía ante ella, largo y vacío por diseño. Este vacío, le había explicado White Hawk, era necesario. Solo cuando se eliminaban las distracciones habituales podía surgir una conciencia más profunda. De su bolsa de medicinas, Elizabeth sacó un pequeño objeto que White Hawk había añadido en el último momento. Una pieza pulida de obsidiana, cuya superficie negra reflejaba la luz como el agua oscura. «Míralo cuando el sol esté en su punto más alto», le había indicado. «Mira más allá de tu reflejo, a lo que hay debajo». Al acercarse el mediodía, Elizabeth sostuvo el espejo de obsidiana en la palma de la mano, inclinándolo para captar la luz del sol. Al principio, solo vio su propio rostro, transformado por las semanas entre los apaches, la piel oscurecida por el sol, los rasgos más delgados por la dieta y el estilo de vida. Pero al seguir mirando, el reflejo pareció cambiar y vacilar. Se vio a sí misma tal y como era en el asentamiento, y luego tal y como podría llegar a ser dentro de unos años, con el rostro marcado por la experiencia, pero con los ojos serenos. Las visiones se sucedieron con mayor rapidez. El rostro de su madre, Swift Fox, con sus hijos a su lado, ella misma de pie entre soldados blancos y la aldea apache. La mareó sin saber si era por el hambre, la sed o la intensidad de las visiones. Devolvió con cuidado el espejo de obsidiana a su bolsa de medicinas, sintiendo que su poder no debía utilizarse a la ligera. La tarde trajo consigo molestias físicas, ya que el sol golpeaba con fuerza su cuerpo expuesto. La sed se convirtió en una compañera constante, y sus labios se agrietaron por el aire seco. Elizabeth se concentró en su respiración, utilizando las técnicas que Morning Sky le había enseñado para controlar el dolor y la angustia. Al segundo atardecer, las alucinaciones comenzaron a difuminar la línea entre la realidad y la visión. Las nubes tomaron la forma de rostros familiares, las rocas parecían moverse y respirar, los enebros susurraban con voces casi comprensibles. Siguiendo las instrucciones de Halcón Blanco, mezcló el polvo rojo de su bolsa de medicinas con unas gotas de rocío que había recogido en una hoja por la mañana temprano. El líquido amargo apenas le bastó para humedecer la lengua, pero su efecto fue profundo e inmediato. El mundo que la rodeaba se intensificó. Los colores se volvieron casi dolorosamente vibrantes y aparecieron las estrellas. La frontera entre Elizabeth y su entorno pareció disolverse, como si su conciencia se expandiera más allá de su forma física. En este estado alterado apareció el águila, pero no volando en círculos como antes, sino aterrizando directamente ante su círculo de piedras. En su visión, el pájaro se transformó, tomando la forma de una mujer vestida con piel de ante blanco, que se parecía mucho a la madre de Elizabeth. «Te encuentras entre dos mundos», dijo la mujer águila, con una voz familiar y a la vez sobrenatural.
No perteneces completamente a ninguno de los dos, pero eres necesaria para ambos. ¿Cuál es mi propósito?, preguntó Elizabeth, sin saber si hablaba en voz alta o solo en su mente. Ser el puente, fue la respuesta. Llevar la comprensión donde solo ha habido miedo, sanar las heridas a ambos lados de la división. La mujer águila se acercó al límite de piedra, pero no lo cruzó. Debes elegir tu camino con los ojos abiertos. El camino más fácil no es el tuyo. Tengo miedo, admitió Elizabeth. El miedo es la sombra del valor, respondió la mujer águila. Ambos serán tus compañeros en los días venideros. Tan repentinamente como había aparecido, la visión se desvaneció, dejando a Elizabeth sola bajo el vasto campo de estrellas. Entonces lloró, aunque su cuerpo apenas tenía humedad para derramar lágrimas, no por tristeza, sino por una profunda sensación de conexión con algo más grande que ella misma. A lo largo de la larga noche, tuvo más visiones, algunas hermosas, otras inquietantes. Vio el asentamiento en llamas, a Swift Fox herido, a sí misma de pie ante un oficial militar cuyo rostro permanecía en la sombra. Vio a niños mestizos corriendo por el cañón, oyó canciones que mezclaban ritmos apaches con himnos de los colonos. Al amanecer del tercer día, Elizabeth comprendió en qué debía convertirse. Elizabeth descendió de la montaña al romper el tercer amanecer, con el cuerpo debilitado, pero el espíritu vibrante de determinación. El viaje de regreso al cañón le llevó más tiempo que el de ida, cada paso deliberado mientras integraba las visiones que habían transformado su comprensión de sí misma y de su lugar en el mundo. A la entrada del cañón, White Hawk esperaba solo, como si supiera el momento exacto de su regreso. Sus ojos envejecidos estudiaron su rostro, reconociendo el cambio que se había producido. «¿Has visto?», afirmó simplemente. Elizabeth asintió. «He visto», le ofreció una pequeña cantimplora. «Bebe despacio, el cuerpo debe volver con suavidad». El agua fresca le pareció milagrosa en los labios resecos. Bebió con cuidado tal y como le había indicado White Hawk, dejando que su cuerpo deshidratado se reajustara poco a poco. «La mujer águila me habló», dijo Elizabeth cuando pudo volver a hablar con comodidad. «Me dijo que debía ser un puente entre mundos». White Hawk asintió, sin sorpresa. «El espíritu guardián a menudo toma la forma de alguien que nos ha precedido. ¿Conocías a esta mujer águila?» «Apareció como mi madre», confirmó Elizabeth, «pero también, de alguna manera, como yo misma. La antepasada y la descendiente, unidas en un mismo propósito», reflexionó White Hawk. «Una visión poderosa». Le indicó que lo siguiera. «Ven, el pueblo espera tu regreso». En las afueras de la aldea, Morning Sky los recibió con un paquete envuelto en tela roja. «Para la ceremonia», explicó, con los ojos llenos de aprobación al evaluar el estado de Elizabeth. La llevaron a la vivienda de Morning Sky, donde le habían preparado un baño con hierbas aromáticas. Mientras Elizabeth se lavaba el polvo del viaje, Cielo Matutino desenvolvió el paquete y reveló un vestido como Elizabeth nunca había visto antes. De piel de ante blanco, más suave de lo que parecía posible, decorado con sutiles abalorios que formaban patrones que recordaban la geometría de la antigua cerámica que había encontrado. «Hecho para ti», explicó Cielo Matutino mientras ayudaba a Elizabeth a ponerse la prenda. «Muchas mujeres trabajaron mientras estabas en la montaña. Blanco para un nuevo comienzo». El vestido le quedaba perfecto, lo que confirmaba que las mujeres habían estado planeando este momento desde antes de la decisión del consejo. Simbolizaba una aceptación más profunda de lo que las palabras podían expresar. Horas de trabajo experto invertidas en darle la bienvenida a su comunidad. Cuando Elizabeth salió de la vivienda, toda la tribu se había reunido en el claro central.
caminó hacia ellos con paso firme, consciente de lo diferente que se sentía de la novia destrozada que se había derrumbado en sus fronteras meses antes. Swift Fox estaba cerca de la parte delantera de la asamblea, con el rostro iluminado por el orgullo y algo más profundo. A su lado, sorprendentemente, estaba Black Wolf, cuya habitual hostilidad había sido sustituida por un respeto cauteloso. El jefe Tall Pine y White Hawk oficiaron la ceremonia en Apache, con traducciones ocasionales para Elizabeth. White Hawk le pidió que compartiera la visión que había tenido en la montaña. Hablando con claridad, a pesar de que su voz aún era ronca, Elizabeth describió a la mujer águila y el mensaje sobre convertirse en un puente entre mundos. Habló de verse a sí misma de pie entre los apaches y aquellos que les harían daño, de niños de ascendencia mixta corriendo por el cañón, de canciones que mezclaban diferentes tradiciones. La visión muestra lo que puede ser, no lo que debe ser, recordó White Hawk a los reunidos. Pero los espíritus han revelado un camino de conexión en lugar de división. El jefe Tall Pine se adelantó con un cuenco de cerámica con ocre rojo. Con la yema del dedo, trazó un símbolo en la frente de Elizabeth, la marca de aceptación en la tribu. A partir de este día, proclamó, ya no eres solo la hija del enebro, sino la que camina entre mundos. Tu lugar entre el pueblo es reconocido por todos. La solemnidad del momento se rompió cuando la tribu estalló en una celebración. Los niños, que antes se mostraban tímidos, se apresuraron a tocar el vestido blanco de piel de ante de Elizabeth para que les diera suerte. Las mujeres que habían ayudado a confeccionarlo sonreían satisfechas al ver cómo encarnaba su nueva identidad, honrando tanto su piel pálida como su corazón apache. Swift Fox se acercó el último, respetuoso con los muchos que deseaban darle la bienvenida. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, las palabras parecían insuficientes. El consejo ha escuchado mi petición, dijo en voz baja. Si estás dispuesta, nuestros caminos pueden unirse cuando la próxima luna esté llena. El corazón de Elizabeth se llenó de certeza. Mi visión nos mostró juntos, respondió, con hijos que conocerán ambos mundos. Su mano encontró la de ella y sus dedos se entrelazaron en público por primera vez, una declaración visible para todos. Incluso Lobo Negro se acercó, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Tu visión sirve al pueblo, reconoció. Estaré atento para ver si se cumple. Viniendo de él, era una aceptación profunda. Al caer la noche y encenderse las hogueras de celebración, Elizabeth se sentó entre las mujeres que se habían convertido en sus hermanas, vestida con el vestido blanco de piel, de ante que simbolizaba su renacimiento. Al mirar a su alrededor, a estas personas que no solo le habían salvado la vida, sino también el espíritu, comprendió que el doloroso viaje desde novia destrozada hasta caminante entre dos mundos había sido necesario y que cada paso la había llevado precisamente a donde debía estar. 3 días antes de que Elizabeth y Swift Fox se unieran en matrimonio, los exploradores regresaron al cañón con noticias inquietantes. Una patrulla de soldados de caballería estadounidenses había sido avistada en el valle, más cerca del cañón escondido de lo que ninguna unidad militar se había atrevido antes. El jefe Tall Pine convocó inmediatamente al consejo. Elizabeth, ahora reconocida como miembro de pleno derecho de la tribu, fue incluida en las deliberaciones. Running Elk, el explorador principal, colocó un pequeño objeto metálico en el centro del círculo, un botón de latón con el emblema de la caballería estadounidense, encontrado cerca del campamento temporal de los soldados. Se mueven con determinación, informó Running Elk. No solo patrullan, están buscando algo. ¿Cuántos?, preguntó el jefe. 20 soldados a caballo. Hay un hombre vestido de negro que no parece soldado.
Parece ser el líder, aunque no lleva uniforme. Elizabeth se quedó helada al examinar el botón. ¿Viste bien a ese hombre de negro? Era mayor, con el pelo blanco y una barba espesa. Running Elk asintió. Tenía la barba blanca. Llevaba un libro y señalaba a menudo hacia las montañas. Los peores temores de Elizabeth se confirmaron. El anciano Willoughby dijo en voz baja: «Mi antiguo suegro nunca aceptaría la vergüenza de mi desaparición. Si yo sobreviviera, significaría que el juicio contra mí podría ser cuestionado». Black Wolf entrecerró los ojos. «Dijiste, y que nadie te buscaría». «Lo creía», respondió Elizabeth con sinceridad. «Nunca pensé que malgastarían recursos persiguiendo a una mujer deshonrada. Pero el anciano Willoughby está obsesionado con las apariencias y la autoridad. Si se enterara de que podría estar viva, ¿cómo lo sabría?», preguntó Swift. «Fox». Elizabeth lo pensó. «Quizá los comerciantes han traído historias de una mujer blanca que vive entre los apaches. O quizá han encontrado pruebas de que no morí en el desierto». El jefe Tall Pine cogió el botón de la caballería y lo giró entre los dedos. «¿Qué harían esos soldados si te encontraran?». «Me llevarían de vuelta», respondió Elizabeth. «Y os considerarían mis captores, no mis salvadores. Les daría una excusa para atacar el cañón». Un pesado silencio cayó sobre el consejo. La amenaza era clara. El descubrimiento del cañón oculto podría significar la destrucción de la comunidad apache que se había convertido en el hogar de Elizabeth. «Podríamos adentrarnos más en las montañas», sugirió uno de los ancianos. «Hay otros cañones donde el pueblo se ha refugiado en tiempos de peligro». «Abandonar nuestros hogares debería ser la última opción», argumentó Lobo Negro. «Estas son nuestras tierras ancestrales». Halcón Blanco, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló deliberadamente. «Quizá este sea el momento para el que estaba destinado Walks Between Worlds». La visión en la montaña la mostraba de pie entre su antiguo pueblo y su nuevo pueblo. Todas las miradas se volvieron hacia Elizabeth. El peso de las expectativas se cernía sobre ella como una fuerza física. «Podría ir con ellos», se ofreció, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Explicarles que vine aquí por voluntad propia, que no fue un secuestro». «No te creerían», objetó Swift Fox. «Dirían que te obligamos a decir eso». «O peor», añadió Black Wolf con severidad. «Simplemente te matarían por elegir vivir entre salvajes, y luego nos atacarían de todos modos». Elizabeth sabía que tenían razón. La caballería nunca aceptaría su presencia voluntaria entre los apaches, especialmente con una ceremonia de matrimonio a la vista. «Hay otra manera», dijo tras pensarlo detenidamente. «Podría alejarlos del cañón, hacerles creer que escapé del cautiverio y huí en otra dirección, crear un rastro falso». Swift Fox negó inmediatamente con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Si te atrapan sola». «No estaré sola», interrumpió Elizabeth. «Estaré con vos y quizá con uno o dos más que conozcan bien el terreno. Podríamos atraerlos hacia el sur, hacia los territorios donde se sabe que acampan otras tribus. Para cuando se dieran cuenta del engaño, podríamos regresar por caminos secretos». El consejo debatió intensamente la propuesta. Elizabeth observó cómo pasaba de mano en mano el botón de la caballería, un pequeño emblema metálico que representaba el choque de mundos que había predicho su visión. Finalmente, el jefe Tall Pine tomó la palabra. «Walks Between Worlds y Swift Fox alejarán a los soldados de nuestro cañón. Black Wolf, Running Elk y Two Ravens los acompañarán para garantizar su regreso a salvo por rutas secretas. El resto de la tribu se preparará para adentrarse más en las montañas si es necesario». Lobo Negro miró a Elizabeth con un nuevo respeto. «Arriesgarías tu vida para proteger al pueblo. Ahora son mi pueblo.
respondió ella con sencillez. Mi lugar está aquí. Cuando el consejo se dispersó para prepararse, Zorro Veloz tomó la mano de Elizabeth. La ceremonia de unión deberá esperar, dijo con pesar. Elizabeth sonrió a pesar del peligro que les acechaba. Ya estamos unidos en todo lo que importa. La ceremonia llegará cuando tenga que llegar. Esa noche, mientras se preparaba para la peligrosa misión que le esperaba, Elizabeth mantuvo el botón de la caballería cerca como recordatorio de lo que estaba en juego. No solo su futuro con Swift Fox, sino la supervivencia de toda una forma de vida. 3 meses después de que la caballería fuera conducida con éxito lejos del cañón oculto, la ceremonia nupcial retrasada de Elizabeth, ahora conocida como Walks Between Worlds, y Swift Fox, finalmente tuvo lugar bajo un dosel de estrellas. Toda la tribu se reunió para presenciar su unión, una celebración que se vio endulzada por la reciente victoria y el regreso a salvo. El plan había funcionado a la perfección. Elizabeth se había dejado ver desde la distancia, aparentando huir hacia el sur. Los soldados, liderados por el vengativo anciano Willoughby, habían seguido el rastro falso durante casi 2 semanas antes de perderlo por completo en los territorios más poblados del sur. Para entonces, Elizabeth y sus compañeros apaches habían regresado al cañón por senderos que solo conocían los rastreadores más expertos. Ahora, de pie junto a Swift Fox en el círculo ceremonial, Elizabeth llevaba un vestido que simbolizaba su posición única. El lado izquierdo era de piel de ante tradicional apache, y el derecho estaba inspirado en la ropa de los colonos, pero estaba confeccionado con materiales indígenas y decorado con abalorios apaches. El objeto más preciado de la ceremonia era la manta de boda tejida que los uniría. Creada por las mujeres de la tribu durante los meses de preparación, incorporaba tanto los motivos geométricos apaches como sutiles elementos del pasado colonizador de Elizabeth. Un patrón de estrellas que recordaba a una colcha y motivos florales similares a los que ella había bordado en otra época. Cuando Morning Sky se la había entregado a Elizabeth el día anterior, la anciana le había explicado su significado. Muchas manos han trabajado en ella. Incluso la madre de Black Wolf ha tejido una parte. Lleva las plegarias de todo el pueblo. Mientras Halcón Blanco oficiaba la ceremonia, hablando en apache y en inglés, la manta envolvió a Elizabeth y a Zorro Veloz, uniéndolos físicamente como ahora lo estarían sus vidas. La mezcla de tradiciones le pareció acertada a Elizabeth. No era un rechazo de ninguno de los dos mundos, sino un puente entre ellos, tal y como se lo había mostrado su visión. Tras la ceremonia, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Elizabeth y Zorro Veloz caminaron hasta el borde del cañón. La manta tejida seguía cubriendo sus hombros, símbolo de su futuro compartido. «Los soldados no volverán», le aseguró Swift Fox, percibiendo su momentánea distancia. El anciano Willoughby ha sido destinado a un fuerte lejos, al este. Los exploradores lo han confirmado. Elizabeth asintió. Ya no tengo miedo. Ahora tengo claro mi camino. En los meses siguientes a su boda, Elizabeth comenzó a cumplir el propósito que le había revelado su visión, aprovechando sus conocimientos de medicina colonial y las tradiciones curativas que White Hawk había comenzado a enseñarle. Se estableció como sanadora, capaz de tratar dolencias con métodos de ambos mundos. Se extendió con cautela la noticia de una sanadora inusual en los territorios montañosos. De vez en cuando, los colonos con enfermedades o lesiones graves eran llevados a un lugar de encuentro neutral donde Elizabeth los trataba, ocultando su identidad apache, pero dejando al descubierto sus habilidades. Cada tratamiento exitoso construía un frágil puente de gratitud y respeto. 1 año después de la boda, Rebecca, la hermana de Elizabeth, encontró el camino a uno de esos lugares de encuentro.
ya que nunca había creído la historia de la vergüenza y la muerte de Elizabeth. Su reencuentro fue emotivo y sanador. A través de Rebecca, se establecieron contactos cuidadosamente seleccionados con colonos más abiertos que buscaban la coexistencia pacífica en lugar del conflicto. En una cálida mañana de primavera, 2 años después de haber llegado al desierto con un vestido de novia hecho jirones, Elizabeth se sentó bajo el enebro que le había dado su nombre tribal. Apoyó la mano sobre su hinchado vientre, donde el niño se movía con fuerza. Swift Fox se sentó a su lado y talló un pequeño juguete de madera para su futuro hijo. Debajo de ellos, en una pequeña pradera, se desarrollaba una escena extraordinaria. Un grupo de niños, algunos apaches y otros de familias de colonos cercanos que habían formado alianzas cautelosas con la tribu, jugaban juntos bajo la atenta mirada de Morning Sky. La anciana les enseñaba a identificar plantas medicinales, transmitiendo sus conocimientos a una nueva generación que podría crecer sin las divisiones que habían marcado la vida de Elizabeth. «Nuestro hijo conocerá ambos mundos», dijo Swift Fox, siguiendo su mirada hacia los niños, «y tal vez ayude a construir uno mejor», respondió Elizabeth, pensando en su visión en la montaña. Tocó el medallón de plata que aún colgaba de su cuello, ahora acompañado de amuletos apaches y bolsitas de medicinas. En su interior seguía el retrato de su madre, pero la página rasgada de la Biblia había sido retirada, no desechada, sino cuidadosamente conservada en un lugar especial junto con la pluma de águila, el cuenco de arcilla y todos los objetos que marcaban su viaje desde novia desolada hasta caminante entre 2 mundos. El cañón que antes había sido solo un refugio se había convertido en su hogar. Las personas que antes eran desconocidas ahora eran su familia. La mujer que había sido expulsada había encontrado su verdadero lugar. Y el futuro, aunque incierto como todos los futuros, prometía sanar viejas heridas entre pueblos que solo se habían visto como enemigos. Elizabeth, caminando entre mundos, se aseguraría de ello.